Hoy es shock en el recién nacido, así que bueno, Diana, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Por invitarme, la verdad, es un tema que nos apasiona a todos y que pocas veces nos apasiona un tema con tan poca evidencia como es el shock en el periodo neonatal, tan pocos estudios randomizados. Así que en estos próximos 40 minutos mi idea es compartir con ustedes la poca evidencia que hay y quizás novedades o por lo menos revisiones que han aparecido este último tiempo, bueno, de la experiencia de trabajar en un lugar donde, bueno, vemos bastantes pacientes graves. Elegí especialmente esto porque realmente así somos nosotros con el tratando de pelear en muy poco tiempo a una situación tan pero tan. Diana, está fallando tu micrófono un poco, ¿eh? ¿Yo? Tu micrófono está fallando, como que se ¿Qué hago? entrecorta. ¿Apago mi pantalla entonces? A ver. No, pero me parece que es del cable, ¿eh? Porque suena como a ruido de falso contacto. Fíjate, Ya me quedo quieta, quizás lo moví recién. ¿Ahí está? Ahí va ¿Me mejor. quedo quieta o trato de enchufarlo de vuelta? No, ahí está bien, ahí está bien. ¿No? Eso, lo había movido. Bueno, voy a repasar algunos conceptos hemodinámicos, después vamos a hablar obviamente de los 3 tipos de shock, pero vamos a hacer mucho más hincapié en el shock séptico, algo de tratamiento y algunas reflexiones finales. No podemos dejar de hablar de shock si no hablamos de esta ecuación, que bueno, hay 2 ecuaciones que nos hablan de los flujos, pero la más práctica, la que usamos todos, es esta, que es una modificación de la ecuación de Ohms, en la que cualquier flujo a través de un tubo, que sea respiratorio, que sea fluidos, se rige por esta fórmula, que como les digo es una fórmula simplificada, que es presión es igual a flujo por resistencia. Y esa es una fórmula que tenemos que tener en mente, no solamente cuando tenemos un chico hipotenso, sino también cuando tenemos un paciente en shock. En el recién nacido, y yo siempre empiezo con esta diapositiva porque me parece que para empezar siempre hay que hablar de fisiología. En este caso, la presión va a ser la presión arterial, obvio, el flujo va a ser el volumen minuto cardíaco y la resistencia va a ser lo que llamamos resistencia vascular sistémica, pero también puede ser la pulmonar. Yo hablo de la sistémica porque estamos hablando de shock, pero también podría ser la resistencia vascular pulmonar si hablamos de la poscarga, por ejemplo, del ventrículo derecho. Entonces, la resistencia vascular sistémica, ustedes saben, es el tono vascular periférico que se rige por un sistema neuroendocrino con receptores que ustedes conocen, y cada vez más se le está dando más espacio a lo que se llama la microcirculación, sobre todo en el adulto. Nosotros en el recién nacido todavía hay mucho para investigar, pero en el adulto cada vez se está teniendo un rol más importante. Y por supuesto la viscosidad, que es importante sospecharla, aunque nosotros no la podemos medir. Eso es la resistencia en lo que se refiere al tono vascular periférico. ¿Qué es el volumen minuto? Obviamente es la cantidad de sangre que sale del corazón, la cantidad de veces que sale. Y como ustedes ven acá, la fórmula tiene frecuencia cardíaca por volumen sistólico, que es esto, cantidad de sangre que sale en cada sístole. Pero ¿por qué está la frecuencia cardíaca más alta? Porque el volumen minuto en el recién nacido depende más de la frecuencia cardíaca que del volumen sistólico. Por más que al principio se pensaba que el volumen sistólico del recién nacido no podía aumentar, ahora se sabe que sí, que puede aumentar un poco el volumen sistólico, pero definitivamente la frecuencia cardíaca es lo más importante. Por eso es tan sensible, poco específico, pero muy sensible cuando encontramos un bebé taquicárdico. Y si no encontramos el motivo de ese bebé taquicárdico, ese bebé nos tiene que preocupar. ¿Por qué un bebé tiene 180 de frecuencia cardíaca si no acaba de comer o si no hay nada, no tiene ningún estímulo? Ese bebé merece monitorización. No hay ningún motivo para que un bebé esté taquicárdico. Ningún motivo que no tengamos que modificar nosotros. Puede ser anemia, hipovolemia, lo que podamos ver. Y el volumen sistólico, lo que ustedes ya saben, depende de 3 cosas. La sangre que le llega al corazón, la fuerza del miocardio y la resistencia que tiene que vencer el corazón. Precarga, contractilidad y poscarga. La precarga depende mucho de la volemia y obviamente el retorno venoso. La contractilidad, que es la fuerza del corazón, lo que se llama inotropismo, que tiene mucho que ver con nuestro inotrópico por excelencia, que es el calcio. Esta parte de todo lo que conocemos, todo termina con la liberación de calcio o la captación de calcio, así que el calcio es el inotrópico endógeno, por eso es tan importante medir el calcio iónico, que es el calcio suelto, el que está libre en la sangre y que sale o no de las proteínas según el pH. Por eso es tan importante la hipocarbia, porque nosotros podemos tener un paciente hipotenso, empezamos a pelearnos con mi compañero de guardia a ver qué inotrópico le pongo y tiene 22 de CO2. Entonces, ojo con eso, porque la alcalosis respiratoria agarra el calcio iónico y lo fija a las proteínas, baja el calcio iónico y el paciente se pone hipotenso.
Y la poscarga, que es el tono vascular, que como les digo, la hipertensión pulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho y la presión arterial alta aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Eso se llama la poscarga, mediada, por supuesto, por receptores adrenérgicos, como les dije, y obviamente el calcio. Esto es lo mismo, pero es dicho por István Seri, mucho más conocido. Tiene 10 años esta publicación, sin embargo sigue siendo lo mismo. La presión sistólica, lo que yo les conté, está compuesta por el flujo sistémico y la resistencia vascular periférica, y acá está todo lo que afecta al flujo sistémico, el sistema autonómico, el pH, ven lo que yo les contaba, la PCO2, y las citoquinas y las quemolas, lo que nosotros llamamos los mediadores, y la resistencia vascular periférica, lo mismo. Así que esta es una excelente revisión, pero que ya tiene 10 años. ¿Qué es el shock? Y fíjense la bibliografía. Yo empecé dando estas charlas ya hace más de 10 años, y así era la definición de shock. Y fíjense, esto acaba de aparecer, la clínica de perinatología de hemodinamia que acaba de aparecer, y tiene un capítulo de shock séptico, cosa que no era tan común de encontrar, todo un capítulo. Ya hace unos años que varias publicaciones, las series de Paul y todo, capítulos enteros de shock séptico. ¿Qué es el shock? Es cuando hay una falla en la función circulatoria, no llega la perfusión a los tejidos. Como no llega la perfusión, no solo no llega el oxígeno, sino que lo que tiene que salir de la célula, nadie se lo lleva. Entonces, baja el suministro de oxígeno y de nutrientes, pero también baja la eliminación de productos de degradación tisular. Y esta mezcla hace el shock. Si el shock se prolonga, llega la disfunción celular y la muerte, que es el famoso shock irreversible. El shock en general, tiene 3 causas principales y 3 fases. Se mantiene a lo largo de los años. Las 3 causas principales son las que ustedes conocen, y las 3 fases son compensado, descompensado o irreversible. Y dentro de las causas, las más común, la primera y que todo el mundo nombra y que es muy rara de ver, la pura, el shock hipovolémico puro, obviamente lo ven mucho más las maternidades o por ahí nosotros en algunos pacientes postquirúrgicos, es rara, que es por pérdida de sangre absoluta, pero lo que sí vemos muchas veces es lo que se llama la relativa. Nosotros tenemos un paciente que ponemos en respirador con 120 de frecuencia cardíaca y después que lo pusimos en respirador tiene 160. ¿Qué pasó ahí? O lo mismo cuando lo ponemos en alta frecuencia. Ahí lo que pasó es lo que se llama la hipovolemia relativa. Hay un aumento de la presión intratorácica, sale menos sangre del corazón derecho y el corazón izquierdo recibe menos sangre. Se llama hipovolemia relativa, muchas veces asociada a esto, a colocación de un chico en ventilación convencional, o por ejemplo si le ponemos dobutamina y el paciente en vez de mejorar su presión la empeora. La segunda causa es la disfunción miocárdica. Por ahí la causa más común es la asfixia para nosotros en la disfunción miocardia o lo que llama la miocardiopatía asfíctica, pero también hay cardiopatías que dan shock, como ya vamos a ver. Y por último, lo que le vamos a dedicar más tiempo hoy, que es al famoso shock séptico, que es claramente por una alteración de la regulación vascular periférica, y pasan los años y seguimos con el shock frío y el shock caliente como cuando empezamos a estudiar. El corazón neonatal es especial, es diferente, y es diferente si el bebé tiene 40 semanas que si tiene 30 semanas. Tiene menos fibras y menos sarcómeros, el miocardio se contrae con menos fuerza, peor si es prematuro, el sistema nervioso es inmaduro, como ustedes saben, todo lo que es lo vagotónico. Hay menos sangre que sale del corazón, se llena menos, la diástole llena menos el corazón, y las fibras son más duras, por eso la pared ventricular es más dura. Lo que yo les conté, el gasto cardíaco, volumen minuto, es más dependiente de la frecuencia cardíaca, por eso ojo con las frecuencias altas y compensa siempre con la taquicardia. Y después algo muy, pero muy propio del recién nacido, que no lo tiene otra etapa de la vida, que es lo que se llama la interdependencia ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, aunque no estén comunicados, que no haya una CIB, que no haya un agujero entre ellos, lo que le pasa a uno le pasa al otro. Ejemplo, hipertensión pulmonar grave, todo el mundo sabe que se rectifica el septum o se comba sobre el izquierdo. Entonces tiene el ventrículo derecho una forma redonda y grande y el ventrículo izquierdo una forma de, entre comillas, banana. Pero ¿eso qué quiere decir? Que se llena menos sangre, menos volumen sistólico, obviamente lo que se llama bajo gasto. Entonces esta interdependencia ventricular es muy marcada en esta etapa, no hay en otra etapa de la vida, y nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto para saber qué podemos hacer. Un poco peor. Tiene menos precarga,
sobre todo si clampeamos rápidamente el cordón, hay sangre que le pertenecía a ese prematuro que se quedó del lado de la placenta y entonces tiene esta hipovolemia relativa cuando está grave y lo ponemos en respirador. Es más duro su miocardio, tiene menos volumen de sangre, el volumen sistólico es menor, y más riesgo de hipocalcemia también, otro problema para la contractilidad. Y bueno, todo lo que explicó en su momento la gente de Australia con el tema de la baja resistencia por pérdida del lecho placentario. El corazón neonatal no está listo para enfrentar mucha sobrecarga. Está justo como tiene que funcionar. Cualquier sobrecarga lo pone en una situación de falla que se expresa en general aumentando la frecuencia cardíaca. Y acá, como ven, la presencia, muchas causas de patología cardíaca estructural, pero las únicas que dan shock son estas. ¿Cuáles son? Hay dos posibilidades. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que eso puede presentarse al nacer o unos días después. Esto en general se presenta con mucha acidosis metabólica, pacientes pálidos, un claro bajo gasto, o la anomalía total del retorno venoso, obviamente si es infradiafragmática peor, pero son dos causas de shock importantes y por supuesto las arritmias más la taquicardia paroxística cuando la dejamos progresar mucho, pero bueno, eso tiene un tratamiento rápido y no hay tanto problema, y los bloqueos AB que también hace bajo gasto, pero bueno, por ahí no tan importante. Pero esas serían las causas de shock de origen cardíaco. Lo que ya les conté, el tema de la miocardiopatía fíctica, que quizás la más común. Vamos a la vedette, vamos a lo que nos desafía, vamos a lo que hay un montón de experiencia con muy poca evidencia. Fíjense, lo mismo puede ser desde el Pediatrical Care del 2008 hasta... Recomiendo de la serie de Polling del año pasado sobre exactamente shock séptico. Miren esto, todas las veces que doy esta charla lo actualizo. Tenemos, yo pongo shock séptico, PubMed, adulto, niño y neonato. Miren lo que tiene, imagínense lo que es ahora con el COVID. Adultos, en 10 años hubo 12.000 artículos que dicen shock séptico. En niños, 1.200 y en neonatos, 315. Es abismal la los neonatólogos en algo que vemos un montón. No se sabe la incidencia exactamente, pero se calcula que más o menos 1.3% de los recién nacidos que entran a una terapia tienen shock séptico. Los consensos de shock séptico pediátrico empiezan a incorporar al recién nacido de término recién en el 2005, pero la mayoría no incluye el pretérmino. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que medio que ya está dejando de figurar como tal, y ahora tenemos lo que se llama el SOFA, que después vamos a charlar, pero no incluye el prematuro. La pregunta de siempre, ¿cómo definir algo patológico? Me refiero a algo normal cuando la prematurez en sí misma no está dentro de la normalidad. Nosotros invasivos en general, como hacen los adultos, así que no tenemos catéteres en la arteria pulmonar, y todavía no hay una definición clara de shock séptico, aunque parecería que hace mucho que el doctor Wing la quiere concretar, una definición concreta. Diana, disculpa, ¿qué pasó? Corta el micrófono, hace como ruido. No, ¿sabés qué pasa? Voy a correr yo, a ver si no me muevo y pasa eso, y si no me lo pego otra vez. A ver, ¿se escucha perfecto, mejor ahí o no? Gracias, disculpa. Avísame, avísame. ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno, entonces, perfecto. Como les cuento, es un tema serio en la terapia intensiva y mucha más mortalidad con los gram negativos, que todavía sigue siendo un problema serio, pero recordemos que hay otras causas de shock séptico que por ahí algunos lo han visto. No sé si a alguno les ha tocado ver un paciente con shock séptico neonatal por Bordetella pertussis. Es de los shocks más graves que me ha tocado ver. De hecho, tenemos 3 chicos entrados a ECMO, y otro shock de los más graves que he visto fue un shock por influenza. Realmente son cuadros graves de patología que uno no se imagina que puede dar shock tan grave. Y cosas que fueron cambiando durante este tiempo en el tema del shock, porque siempre se le echaba la culpa al germen, y siempre era el germen el que tenía la culpa. Y ahora se sabe que mismo germen, un paciente más o menos parecido, la
la respuesta es completamente diferente. Uno se muere en horas y el otro puede sobrevivir con el mismo germen y las mismas características. Por eso ahora hay un componente genético que cada vez, sobre todo en adultos, se está teniendo muy en cuenta. Y también se sabe que la respuesta del huésped, que tiene que ver con esto genético, es tan importante como la agresión del patógeno. Entonces acá dice, es el huésped, característica genética o morbilidad, y no solamente el germen el que dirige la patología de la sepsis. La infección desencadena en el huésped una respuesta de características variables y de duración variable, y esta es la pelea que pasa en el cuerpo de uno, y ahora con el COVID se vio mucho. ¿Cómo puede ser que ese componente inflamatorio sea peor que el COVID? O sea, el COVID es malo, pero el componente inflamatorio del huésped es muchísimo peor. Y es esta lucha que hay en el cuerpo entre lo proinflamatorio, que es el cuerpo tratando de defenderse de este germen, y en la defensa lesiona los tejidos, pero el huésped que dice para un poco y frena con sus componentes antiinflamatorios que limitan la injuria, pero eso debilita el sistema y aumenta intrahospitalaria, por ejemplo. Esto lo explica muy bien. Esto es un artículo del New England del año 2013, donde realmente explica en forma excelente este encuentro en nuestro cuerpo de mecanismos proinflamatorios y mecanismos antiinflamatorios. Los proinflamatorios, activación de leucocitos, activación del complemento, activación de la coagulación y necrosis, y los otros que dicen, paremos acá, pero dicen, acá tenemos regulación neuroendocrina, Diana, discúlpame. Se te ha cortado. No se escucha. ¿Se escucha? No se escucha. Ahí está, sí. ¿no? Ahí está. Perfecto. Es que la dirección, la extensión y la duración de estas reacciones dependen del huésped, genética, edad, comorbilidades, nunca como ahora hemos visto esto, y medicación, y del germen, virulencia y carga del patógeno. O sea, ahora estamos viendo lo que ya hace rato que está descrito en varios artículos, esta lucha en el cuerpo de la persona enferma sobre el germen que agrede y el cuerpo que se defiende, y a veces es la misma defensa lo que hace la enfermedad. Bueno, simplemente esto, varios artículos dicen la parte genética de los pacientes y ven esta cosa de la medicina de precisión que tarde o temprano se va a ir instalando, haciendo la medicina más acorde a cada persona. Bueno, mucho shock séptico en el adulto, menos en niños y mucho recién nacido, y muchas diferencias. ¿El adulto qué le pasa? El problema del adulto es la parálisis vasomotora, porque tiene gran capacidad de aumentar el volumen minuto. Tiene un buen corazón, sobre todo los sanos, capacidad de mantener el volumen minuto. Entonces aumenta la contracción, etc. Cuando hay vasoplejía, con shock caliente, ¿qué significa eso? Shock caliente es buen volumen minuto, con vasodilatación y hipotensión severa, y el adulto tiene un gran problema con la parálisis vasomotora, por eso desarrolló la noradrenalina, la vasopresina, y hay todo un lugar para los corticoides. El paciente pediátrico, ahora hay una diferencia, antes había una sola definición o una sola forma de actuar, pero ahora se sabe que no es lo mismo que el shock séptico se haga de un paciente que está internado a que un paciente que viene de la casa con shock séptico. Entonces, si el paciente está internado, ven más el shock caliente, o sea, alto volumen minuto con baja resistencia vascular sistémica, pero si el paciente está en la comunidad, los famosos estáfilos horribles o lo que le pasa al paciente séptico en la casa, ven más shock frío, pero lo que dicen es que a lo mejor lo que ven más es un chico que tarda más en llegar, y ese chico ya lo ven con bajo volumen minuto, con alta resistencia vascular sistémica. Hay un componente alto de disfunción miocárdica, fíjese, el doctor Rax describió casi 30% de disfunción miocárdica en el shock séptico del paciente pediátrico. ¿Y qué nos pasa a nosotros? A nosotros nos pasa de todo, porque no solamente vemos shock séptico, sino que están los shunt fetales, o sea que se abre el ductus en el prematuro, que estaba cerrado y se abre por la sepsis.
el paciente de término, casi término, empieza con hipertensión pulmonar. Entonces nosotros tenemos respuesta variable según los días de vida y la edad gestacional. Puede cursar con un paciente que no tenía hipertensión pulmonar y aparece la hipertensión pulmonar, no tenía ductus y se le abre el ductus, o la enterocolitis que cursa con ductus, uno no sabe si fue el ductus primero o la enterocolitis primero. Hay falla del ventrículo derecho si hay mucha hipertensión pulmonar, o falla del ventrículo izquierdo si hay aumento de la resistencia vascular sistémica, y lo que ahora se sabe es que en general el shock del recién nacido tiene alto volumen minuto, baja resistencia vascular sistémica y pulmonar. Y como pongo ahora, por ahora, porque sigue habiendo un montón de interrogantes y creo que la ecocardiografía funcional va a ayudar muchísimo a esclarecer, lo que pasa que tiene que ser hecha por grupos que puedan comparar paciente con paciente. Entonces, Davis, en el 2017, dice, el shock neonatal tiene, el pediátrico también, tiene menor mortalidad comparada con el adulto. De hecho, los ingleses han logrado bajar la mortalidad por meningococcemia a niveles realmente muy bajos. La mayoría de las guías clínicas están basadas en grupos de expertos con moderada calidad de evidencia. Casi no hay estudios randomizados y controlados. Y el shock séptico en recién nacidos todavía ni siquiera tiene una definición. En adultos ya vamos por la tercera definición de sepsis, y lo que hicieron con la última definición de sepsis es simplificar absolutamente todo. Fíjense, esto apareció hace muy poco en el JAMA 2016, es la tercera definición, la tercera definición de shock séptico en adultos. Acá aparece o empiezan tímidamente lo que se llama el Sepsis Related Organ Failure Assessment, porque así le cerraba mejor, que es el SOFA, que es una forma muy fácil de poder calificar o actuar sobre el shock. Y por supuesto que hicieron el Quick SOFA, que son 3 cosas que ahora le voy a mostrar y con eso definen shock. Desaparece la sepsis grave y vamos directo al shock séptico, y miren cómo dicen los adultos. ¿Qué es el shock séptico para un adulto? Pacientes con sepsis que necesitan vasopresores para mantener una presión media más de 65 y un láctico más de 2. Láctico y presión definen shock séptico. Y con eso nos quedamos ahora con la definición del shock. Esto es el SOFA. La pregunta era, ¿infección es igual a sepsis? No. La infección es diferente a sepsis, porque la sepsis implica una respuesta desregulada y una disfunción de algún órgano. Baja la diuresis, baja la presión, algo tiene que funcionar mal. El SOFA, que es esto que les contaba recién, la sigla que aparece en adultos, es lo que evalúa esto de la disfunción de órganos más pura. No desaparece la sepsis grave, que durante años se dijo, y la definición de shock séptico en adulto es necesidad de algún vasopresor y láctico más de 2. Y este es el Quick SOFA. En los adultos tienen, cualquier adulto que tiene alteración mental, que empieza a estar medio confuso, eso en el adulto, un adulto confuso y hipotenso es un shock séptico hasta que se demuestre y la taquipnea también asociada. Hipotensión, taquipnea y alteración del estado mental es shock séptico en el adulto. ¿Cómo está el pediátrico? Y ahí nos arrastran a nosotros. Fíjense, acá tenemos el Pediatric Critical Care del 2002. En el 2005 aparece, ya acá hay un concepto un poco más grande o un poco más importante del rol del shock séptico en el neonato. En el 2009 ya pusieron el neonatal septic shock, como lo ponen en el 2002, y la última es, aunque es un acuerdo en el 2017, que está acá el doctor Davis, pero siempre está Joseph Carcillo, donde hacen lo que se llama las famosas bundles para las salas de emergencia, las emergency room, para que detecten el shock séptico ahí, que es donde realmente hay que, en el paciente pediátrico que no está internado, hay que estar extremadamente atento. Esto mucho no cambió y es quizás lo más importante de todo, que es esto de qué podemos hacer en la neo para darnos cuenta que un paciente está entrando el shock. Son síntomas extremadamente sutiles. El más importante es este. ¿Por qué? Porque ese no nos damos cuenta nosotros. Esa es la famosa madre o enfermera, cualquiera de los dos, que dicen, para mí no está igual. Y ese para mí no está igual nos tiene que hacer parar. O sea, yo estoy paseando por la neo, mirando a los bebés, y la enfermera dice, yo no lo veo igual que ayer. Ahí tengo que parar.
parar y fijarme, ¿qué tiene este chico puesto? Por ahí tiene un monitor o no tiene un monitor multiparamétrico y por ahí se lo pongo. Le dice, mira, ponle el monitor y lo seguimos viendo, porque al no verlo igual, algo hay. Y realmente el no verlo igual, por eso lo puse en colorado, porque el no verlo igual es quizás la diferencia entre darme cuenta que ese paciente está necesitando que yo lo hemocultive, le ponga antibióticos. Entonces este chico que no está igual se empieza a quedar quietito porque se empieza a activar el sistema simpático, que es inteligente, y le dice, quédate quieto, que yo le tengo que dar más al corazón, a las suprarrenales y al cerebro. No detecto casi nada, pero si yo estaba atento, por ahí lo veo un poco más pálido, un poco más taquicárdico. Es raro encontrar las extremidades más frías, pero ponele que lo puedo detectar, el relleno capilar, pero todo esto es realmente muy sutil. Acá es cuando tengo que estar y prender las antenas. Siempre es mejor poner un monitor multiparamétrico de más y medirle la tensión cada 2 horas de más que empezar con un chico que hace 2 horas que no orina. Por supuesto, acá ya, si no me di cuenta, error. Acá ya empieza el metabolismo aeróbico, acá sube el láctico, hay acidosis, esto perjudica la contractilidad, porque como les conté, esto, todo lo que es la liberación de citoquinas perjudica la contractilidad. Ya hay liberación de mediadores, ya hay disrupción del endotelio capilar, que vamos a hablar un poquito de esto. Ya cuando se activa la cascada de coagulación estamos mal, más oliguria, edema, sangrado, etcétera, y ya tenemos el shock instalado. Y cuando no podemos mejorarlo, pasan las horas. Un diagnóstico completamente retrospectivo. Acá lo cambio. Los signos los conocemos, lo que les acabo de decir, letargo, irritabilidad, esto es lo que tenemos que mirar y el aspecto que tenemos que cuidar y estar atentos hasta que llega todo lo demás, la acidosis, la perfusión, el relleno capilar, la taquicardia, etc. Eso no voy a repasar porque esto todos lo conocemos. Fíjense, este artículo, Pediatrics 2015, trataban de ver cómo podían ver algo que prevenga o vean la infección relacionada al cuidado de la salud, 9 estudios, 1.295 buscando predictores de sospecha de sepsis, 434 episodios, y miren los predictores: letargo, apnea y bradicardia, palidez y mala perfusión periférica. Todos signos realmente bastante poco específicos. Esto es lo que yo les contaba. El 2017 sale el último acuerdo de shock séptico, más que nada pediátrico, donde aparecen esto para los lugares de emergencia, para las salas de guardia, las trigger tools, y los famosos bundle, igual que cuando hablamos de control de infección hospitalaria. Ellos lo que dicen que en la primera hora, sobre todo en la guardia, el pediatra tiene que reconocerlo, ponerle una vía fundamental, ponerle los fluidos y ver cuánta cantidad, que ya lo vamos a ver, el antibiótico y las drogas vasoactivas dentro de la primera hora. Y ya cuando estamos el paciente en esa primera hora, en los casos graves, en respirador, la sedación, buscar el laboratorio, ponerlo en balance, bien la monitorización. A mí a veces me llama la atención lo poco que usamos en nuestro medio la presión arterial invasiva, en la neonatología, en los servicios de neo, tenemos catéteres arteriales y no usamos tanto la presión arterial invasiva. Cada vez más importante el ecocardiograma y la ecocardiografía funcional nos va a abrir un montón de información que todavía no sabemos, y por supuesto la información a los padres al mismo nivel que cualquiera de estas cosas. Esto lo voy a pasar rapidísimo, pero solamente le voy a contar la historia de esto. En el 2007, lo que llama el American College of Critical and Care Medicine, que hace la famosa revista, saca para recién nacidos de término este flujograma, donde lo más importante acá era el timing. No es que hay que cuidar esto, pero lo importante es el timing, no es media hora y lo diagnostico, lo pongo el respirador, lo expando a los 40 minutos que me di cuenta que el paciente estaba súper hipotenso. Ellos rescatan esto porque lo que dicen es que yo me tengo que dar cuenta si yo actúo y lo saco al paciente del shock o me está ganando la carrera del shock. Y si el shock me gana la carrera, no me la puede ganar por mucho tiempo, porque si me la gana por mucho tiempo, entro en el shock irreversible, entro en la acidosis metabólica que ya no puedo revertir y entro en la lesión mitocondrial de la que no puedo salir. Entonces, esto, yo no quiero parecer, no sé cómo decir, pero no quiero ser tremendista, pero
esto es una especie de carrera en la que el paciente está corriendo delante mío y yo tengo que tratar de frenar su carrera. Entonces lo que ellos dicen es simplemente diagnostico que el paciente está entrando en shock por la hipotensión, por la mala perfusión, por lo que yo ya sé, y me fijo rápido en los accesos. Le saco el esfuerzo al paciente por estar, no es que el paciente no respira, pero muchos pacientes yo lo pongo en respirador y deja de respirar. Si un paciente yo lo puse en respirador y deja de respirar, es que no, la energía para respirar la necesitaba para otra cosa. Obviamente el laboratorio, busco mejorarle todo, la hipoglucemia, la hipocalcemia, un espacio para las expansiones, los bolos que ya vamos a hablar, da dopamina, vamos, cuando no responde a la dopamina, agrego adrenalina y hago diagnóstico de shock resistente a la dopamina, y si no va con adrenalina, esto es un diagnóstico en sí mismo, y acá se me abren como 3 caminos. Acá necesito el ecocardio, porque necesito ver el volumen minuto y la presión arterial. Entonces, si yo tengo presión arterial normal, pero tengo bajo gasto, definición de shock frío por ahí, o shock, ahí tengo que ver cómo actúo, ni hablar si lo que me falla es el ventrículo derecho con hipertensión pulmonar, pero también está el shock caliente, donde no puedo mejorar la presión arterial. Acuérdense que esto no es el inicio del shock, esto es cuando el shock no funcionó. Casi nunca veo esto, porque yo lo freno en dopamina, o a veces en adrenalina, no llego acá, y cuando llego acá, bueno, ahí tengo que actuar, pero mis pedogas primeras ya se las conté. Y si acuérdense que si el chico no sale del shock, busquen complicaciones, busquen una placa, busquen derrame pericárdico, la famosa percutánea que se metió en el pericardio que todos llegamos a ver una vez. Y esto lo hizo el American College y, por supuesto, después apareció en las distintas clínicas de perinatología. Pero hubo una cosa que solamente aparece en una clínica de perinatología que hace el famoso doctor Wynn, que es el que está atrás de tratar de hacer una definición de shock séptico, donde él hace lo mismo que hacen para neonatos de término, se juega y hace lo mismo para prematuros. No es que cambie nada mucho, porque también es lo mismo, dobutamina lo mismo, solo que empezamos con menos líquido para ver si usamos el bolo. No hay mucha diferencia, pero bueno, yo rescato que es la única cosa, y en el 2000, ahora en la revisión que hace de shock séptico, el doctor de Waal nombra esto también como algo que, bueno, es lo único que tenemos de shock séptico en el prematuro. Las cosas que podemos medir, ya las saben ustedes, todo eso lo tenemos que medir. El relleno capilar como único síntoma no sirve, pero mezclado con todo esto es fundamental y lo miro y se acabó. La diuresis, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presencia de ácido láctico. Sí podemos mirar la presión venosa central, sirve. Sí sirve, lo complica todo, pero en general lo más importante es que le puedo sacar una presión, una PO2 acá, y una saturación, no porque va a tener saturación, pero puedo ver la presión venosa mixta acá, la PO2 venosa mixta. Pero tenemos la ecocardiografía funcional que nos abre mucho más los ojos, el NIRS, otro instrumento más, y de a poco se va instalando el índice de perfusión, la ecocardio que mira la pared miocárdica y lo que llaman las speckles o algunas cosas más nuevas que de a poco se van instalando y nos van a dar todavía más información. Rápidamente vamos al tratamiento, estamos en media hora más o menos de charla. El reconocimiento temprano fundamental, el tratamiento general, las vías. No vamos a empezar a manejar un shock con un Avocat en la mano. Obviamente que tenemos que empezar a buscar si podemos poner una percutánea, ni hablar si el paciente todavía tiene las vías umbilicales. Todo lo que podamos corregir se corrige. La RM, pero no pasarnos con la RM, ni hablar de empezar con la alta frecuencia en un paciente en shock. Después, si quieren, hablamos, pero no se empieza en alta frecuencia si tenga 80 de CO2 el bebé. Primero se recompone todo y después vemos cómo bajarle la CO2. Los expansores vamos a hablar y las drogas vasoactivas y los antibióticos. Esto me encantó porque esto es el doctor Fuller en una editorial en el Critical Care Medicine del 2018, hace un editorial sobre el manejo de fluidos en adultos en shock. Pero esto también lo reproduce en una de las clínicas perinatológicas, este esquema que es muy simple, simplemente dice, en el eje vertical están las complicaciones, suben las complicaciones para acá, y en el eje horizontal sube el tratamiento para acá. Y acá estamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros nos quedamos cortos con el tratamiento, aumentamos las complicaciones. Menor provisión de tratamiento, más complicaciones y el paciente se queda con menos tratamiento. Pero al revés, si nosotros nos pasamos con el tratamiento, dopamina, no responde adrenalina, subo adrenalina, pongo vasopresina, pongo expansiones, corticoides, le meto todo en 20 minutos, porque no puedo con mi ansiedad,
este exceso de tratamiento aumenta tremendamente las complicaciones, tremendamente. Nosotros hemos visto pacientes que tenían noradrenalina y adrenalina al mismo tiempo. No hay receptor que aguante, porque son los mismos, no es que hay alguno diferente, son los alfa, los beta y los beta, beta 1, beta 2 y alfa, y se acabaron. Entonces se tapan todo y ahí no hay presión que pueda subir, pero no porque no quiera, sino porque no puede. Y acá estamos nosotros tratando de hacer lo óptimo, ni quedarnos cortos, ni pasarnos. Me parece un buen concepto para manejar estos chicos. Y el otro concepto que quiero compartir es a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta en el shock? Lo primero es bajar la frecuencia. Buen signo, fácil de tomar, bajó la frecuencia. Estos chicos tienen que tener bien colocados en los electros, porque no se puede reanimar con un saturómetro. Todos sabemos, el saturómetro es bárbaro hasta que el chico está gravísimo. Ahí olvídate que sirve el saturómetro. Nos quedamos con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial como signos que nos permiten ver un paciente grave. El relleno capilar que baje de 2 segundos. Si el chico tiene hipertensión pulmonar, que baje la diferencia peripostductal. En algún momento que recupere la diuresis y cuando llega a más de 1 mililitro kilo hora cumplí con mi objetivo y si podemos medir el volumen minuto, recuperar un volumen minuto óptimo. Eso es nuestro objetivo y no lo tenemos que perder de vista porque no tenemos mucho tiempo para llegar al objetivo. No es que ese chico en shock va a durar 3 días. Los fluidos. Acá les recomiendo esta revisión. Esto es de ahora, septiembre 2020. Muy interesante, con conceptos novedosos y no tan novedosos. El concepto de lo que se llama el glicocálix. Acá dice los conceptos conocidos sobre el desplazamiento de fluidos. ¿Se acuerdan lo que aprendimos? De aumentemos la presión oncótica que le saca líquido del intersticio. Bueno, ese concepto no va más. Que está bueno porque por eso los conceptos en medicina tienen que cambiar y tenemos que derribar conceptos viejos y no agarrarnos de esto de la presión oncótica fundamental para que se muevan los líquidos de un lado a otro. Ahora lo que importa es la presión oncótica acá, que se llama glicocálix. El glicocálix es esto. Acá están, todos saben que un capilar son 2 células endoteliales y por dentro de la célula endotelial está esta membrana que está compuesta como si fuera la del surfactante, digamos, que es la superficie interna de las células endoteliales, que es una glicoproteína, y adentro del glicocálix, en el subglicocálix, entre el glicocálix y la célula endotelial, ahí se decide todo. Y cada vez más se está puesto, por eso la microcirculación, que yo les contaba que en adultos cada vez tiene un rol más importante. Esto descarta completamente que pongamos albumin en algún momento y que el glicocálix se degrada por la presencia de los gérmenes o de los productos de inflamación y al degradarse el glicocálix aparece el famoso edema o escleredema, como le decimos nosotros. Los conceptos siguen siendo los mismos, limitada evidencia sobre la administración de bolos, siempre ser prudentes, sobre todo en los prematuros, ser restrictivos en los líquidos en la primera semana de los prematuros, eso no cambió, solo solución fisiológica como único líquido para administrar los bolos y por supuesto nunca jamás plasma a menos que haya trastornos de la coagulación. Vamos a ir medio rápido con las drogas por si quieren hablar después algo, pero tenemos todo este ramillete de drogas para elegir y tenemos que entender cuál vamos a elegir primero y por qué. ¿Y qué vamos a lograr con esa droga? Porque como la mayoría de estas drogas, menos la milrinona, tienen vida media muy, pero muy corta, muy corta. Así que si no va con esta droga, la apago y la droga deja de actuar. Lo mismo que si la vía se infiltra, o se tapa algún vaso o alguna de las percutáneas, ahí el paciente empieza el shock y no sabemos qué pasó y era que la percutánea estaba tapada. En general conocemos bastante bien estas drogas por los adultos, porque aparte nos quedamos con el alfa, el beta y el beta 1 y beta 2, así que conocemos cómo actúan. No sabemos cómo es cada chico es cada chico, por eso no tenemos que empezar con 10 de dopa de entrada, tenemos que empezar con 5 y empezar a subir, y a lo mejor tenemos que empezar con 7 de dobutamina y empezar a subir, o 5 de dobutamina, no menos de 5 porque no funciona menos de 5, pero empezar con poco y después subir, porque cada chico es cada chico, y si yo empiezo con mucho y este chico es prematuro, el aumento brusco de la presión arterial con la disregulación del sistema nervioso central hace que este chico tenga una hemorragia que no tenía solo porque yo empecé con una especie de receta metida en mi memoria por default, de dopamina se empieza a 10. No tengo que indicar tardíamente las drogas que están indicadas, no hay casi estudios randomizados. Esto lo voy a pasar. La dopamina, simplemente quiero contarles algo que cuando uno lo pregunta, muchas veces la gente lo dice mal. Todo el mundo conoce esto. La dopamina actúa sobre la precarga,
mejora el inotropismo porque mejora la contractilidad, pero realmente es un vasopresor, es un inotrópico y vasopresor porque aumenta la resistencia vascular periférica, sube la presión. Pero cualquier cosa que a mí me suba la presión, aumenta la poscarga, y cualquier cosa que aumente la poscarga, baja la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la dopamina sobre el volumen minuto? Pregunta de Choice. Variable, porque como aumenta la poscarga, por más que aumenta la contractilidad, pero aumenta la poscarga, el efecto del volumen minuto lo puede bajar incluso. Entonces, ojo con esto. Si mi problema es que no hay bajo gasto, no sé si la dopamina es la primera droga. Y hay un efecto variable sobre la resistencia vascular pulmonar y a dosis más alta la puede aumentar. Así que ojo con dopamina a dosis muy altas. Claramente es la droga que más conocemos y siempre hay que empezar con lo que más conocemos, pero conocer sus limitaciones hace que podemos usarla en el paciente indicado. Bueno, la dobutamina todos la conocemos, solamente le quiero decir que es sintética, actúa solamente en los beta, por lo que da hipotensión. Entonces, ojo, que si la dobutamina no es la droga que yo quiero empezar y el paciente está hipotenso y si le pongo la dobutamina y está más hipotenso, bueno, pensemos que tengo que hacer a lo mejor empezar con dopa y después agregar dobuta. Simplemente recordar eso. La adrenalina es una droga noble. Muchas veces estaba asociada a que le tengo que poner a chicos que ya están en las últimas, y no es así. La adrenalina bajas dosis es una droga hiper noble. ¿Qué es baja dosis? Esto, 0.01 gamma, 0.0 hasta 0.5 gamma. Esto es realmente una droga que hasta 0.1 aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad mocárdica, aumenta la velocidad de conducción, una droga que realmente puede solucionarnos muchos problemas, estimulantes beta 1 y beta 2, así que a veces incluso puede bajar un poco la poscarga, pero si empiezo con dosis un poco más altas, cuanto más altas, más alfa, y cuanto más alfa, aumento la presión, si era eso lo que yo quería, aumento el flujo sanguíneo en casi todos los lados, pero también aumenta el ácido láctico y aumenta la glucemia, y puede bajar el flujo renal. Así que por eso muchas veces si voy a dar a la adrenalina dosis altas, la asocio con dopamina a dosis bajas. Pero es una droga muy, pero muy noble, sobre todo el inicio del shock séptico. Si veo que la dopamina no está funcionando, por ahí poner adrenalina y bajar la dopa es una opción. Al final, tanto hablar, acá les muestro un randomizado. Esto es un grupo de gente de India. Este es un estudio que se publicó acá en European Journal of Pediatrics. No hay estudios randomizados en shock séptico, pues esto es el gran valor que tiene este estudio. Esto era una neo que tenía mucho gram negativo, entonces tenía mucho shock séptico. Lo decían que era, ¿qué hacemos en el shock séptico refractario a fluidos? ¿Qué ponemos? ¿Dopa? ¿Y subimos de 10 a 20? ¿O ponemos adrenalina? Y cuando no funcionaba, a los 45 minutos cambiaban y la que tenía dopa lo pasaba a adrenalina, era cruzado. Lo dividieron en prematuros y en bebés, prematuros más chiquitos, prematuros más grandes. 40 pacientes en total, la mayoría shock séptico a gram negativo, como les conté. Tenían un N pensado al que no llegaron, lo publicaron igual y con una alta mortalidad. Pero esa era quizás su debilidad, pero su fortaleza es que no había esta comparación en shock séptico. Hace muchos años, bueno, no tantos años, Adelina Pellicer, la primera autora es la doctora Valverde, compara dopa y adrenalina en hipotensión para prematuros. Les da igual, solo que la adrenalina les da más acidosis, etcétera, etcétera, pero no en shock. En shock, como le ven, no hay mucho de esto y menos en recién nacido. Y acá, como ven, no vieron mucha diferencia, como no llegaron a la LN, mucho no podían ver. Acá tienen a los 45 minutos, 25% de los pacientes revirtieron con efinezimina y 30% revirtieron con dopamina, pero como se quedaron cortos con el N, no podemos sacar muchas conclusiones, pero hay lo que está bueno de este artículo es cómo ellos hacen el algoritmo. Noradrenalina, vamos a hacerlo simple, solamente para el shock caliente, cuando hay una hipotensión bien severa, es una droga que en este aspecto usa los mismos receptores que la adrenalina, es pura alfa, es vasoconstrictor, inotrópico bueno, pero vasoconstrictor mucho mejor. ¿Qué necesita la noradrenalina? Un corazón que funcione. Si vos tenés bajo gasto por miocardiopatía fíctica, hipotensión, no es la noradrenalina a lo mejor tu primera droga, porque por ahí hay que empezar con dobuta y alguna otra droga más, porque aumenta la resistencia vascular periférica fundamentalmente, aumenta el flujo coronario y es una droga noble para esto solo. Pocas indicaciones. La vasopresina, mucho más gente entusiasmada que evidencia disponible.
siempre parece que es como una droga que viene a salvar al paciente que no responde a nada, y la verdad que hay que mirar si no responde a nada, porque ya le puse tanto y después ya le pongo vasopresina que ataca otros receptores. La vasopresina es un vasoconstrictor endógeno que tiene 2 receptores, B1 y B2. Empezamos con el B2, que es vasodilatador coronario pulmonar. Entonces, como actúan los dos, la vasopresina, los B2, y el B1, que es exclusivamente en los vasos sanguíneos, entonces un cóctel bueno, porque mirá, vasodilata el corazón, vasodilata los pulmones, vasodilata el cerebro, y solamente contrae los vasos periféricos, aumenta la presión por un mecanismo por diferente, no actúa por alfa, beta y beta, sino que actúa por los canales de calcio y la producción de óxido nítrico, que no pude poner esto ahora en esta charla porque no entraba, pero tiene mucho que ver con esto de la vasodilatación. Tiene que ver, miren lo que dice, y esto está 2020, el doctor Pad en esta revisión, en shock refractario, cuando no fue mal ni con la dopamina, ni con la adrenalina, y ya le pasé por corticoides. Después de eso puede haber un espacio, pero primero tengo que sentarme frente al espejo y decir, no me pasé de roja con las drogas, no es que ahora no responde porque le puse todo. Esto, los corticoides, siempre hay un espacio para los corticoides en su justa medida. Esto es un repaso del doctor Barrington, donde ve en una especie de encuesta en hidrocortisona, en shock séptico, y ven no es una encuesta, es un estudio retrospectivo de sus pacientes prematuros. Uso un score inotrópico que para estudios lo que usa para comparar, porque si no, ¿cómo vas a comparar un chico que tiene DOPA, otro que tiene dobuta? Entonces usen score inotrópicos, y lo que ven es los pacientes que reciben hidrocortisona tienen mayor gravedad. Nosotros hace casi 10 años, y lo publicamos hace 7, hicimos un estudio randomizado doble ciego. Los desafíos a hacer un estudio doble ciego es de las cosas más difíciles que uno puede hacer, pero yo tenía a la doctora Salas, que realmente era joven y súper entusiasta, y se puso al hombro en ese momento este estudio, y realmente teníamos las jeringas que tenían números correlativos, uno tenía fisiológico y lo tenía hidrocortisona, y en pacientes hipotensos le poníamos hidrocortisona, no eran chicos chocados sino hipotensos, y lo que vimos que calculamos el N, queríamos bajar la dosis a la mitad de dopamina o suspender la adrenalina, nos dio 21 en cada rama, y lo que vimos que realmente se bajaban 2 veces más rápido las drogas inotrópicas en los pacientes que recibían hidrocortisona, y que cada 3 chicos que tratábamos con hidrocortisona, en uno le podíamos o suspender la adrenalina o bajar la dopa. Eran pacientes hipotensos de los nuestros, hipotensos graves, no cualquiera. Y en vez de hablar tanto de inotrópicos, le quería compartir ya para terminar este artículo, Journal of Pediatrics 2020, antes de la pandemia, era el artículo más divertido que había encontrado. Fíjense, esto es un artículo del Children de Filadelfia, dice, la introducción dice, en pacientes pediátricos está demostrado que administrar antibióticos de amplio espectro 1 hora más tarde en la primera hora baja el riesgo de muerte. Entonces, lo que hicieron ellos es ver cuánto tardaban desde que se sacaba el hemocultivo hasta que daban antibióticos. 113 recién nacidos, 1946 evaluaciones, y la conclusión fue, en niños recién nacidos con sepsis, el retraso en la administración de antibióticos es un factor de riesgo independiente para la muerte en disfunción cardiovascular prolongada. Cuanto más tardo en dar antibióticos, más se mueren antes de los 14 días de vida. Miren acá, decisión de tomar antibióticos, se lo paso a los 30 minutos, acá está el riesgo de muerte. Se los paso a los 120 minutos, casi el doble de riesgo de muerte. Así que ojo, en vez de andar discutiendo que si le pongo dopa, dobuta, aparte, fíjense, del momento que le indico antibióticos, el momento que el antibiótico empieza, el antibiótico que decidan. Pero lo importante es que tomo la decisión, trate de que pase media hora hasta que yo se lo doy. Entonces, como conclusión, y ya termino, empezamos con dopamina. ¿Por qué? Porque es la que más conocemos, la podemos titular, conocemos sus efectos adversos. Cada vez tiene un rol más importante la ecocardiografía funcional. Si hay mala función miocárdica y se asocia hipotensión a la mala función miocárdica, hay que asociar dobutamina, y si responde a la dobutamina y a la dopamina, bien, y si no responde, le suspendo la dobutamina porque lo puse en goteos paralelos, porque si yo le asocio dobutamina y no responde, y yo ya veo que no responde a la dopamina ni a la dobutamina, tengo que pasar a adrenalina, y duran 2 minutos la vida media, 1 minuto, así que apago y listo. Y como acuérdense que para que empiecen a actuar tiene que llegar al bebé, por eso el percutánea, yo la volvía loca a la enfermera diciendo, ya llegó, ya entró la droga al torrente venoso. Cuando está refractario, corticoides y un espacio para noradrenalina primero.
cuando hay buena función miocárdica, y cuando todo funciona mal, recién ahí dar la vasopresina y no apurarme con la vasopresina, porque de ahí la vasopresina tiene sus efectos. Los chicos se ponen hiponatrémicos como poca cosa, se dematizan. A los 2 días de vasopresina tenemos muchos más problemas. Diuresis, obviamente, cuando mejore la presión arterial, cuando mejore la perfusión y cuando baje el láctico, ahí va a empezar la diuresis. Ser pacientes. ¿Por qué tienen que ser pacientes? Porque los mecanismos que bajaron la diuresis son mecanismos endocrinos. Y esas hormonas que hicieron bajar la diuresis, aldosterona, todas esas hormonas antidiuréticas, todas esas tienen que pasar por el hígado para metabolizarse. Entonces, denle tiempo, denle tiempo. Por favor, no hagan esta combinación. Ya no sé cómo decirlo. No necesito ver diuresis cuando el paciente está saliendo del shock. Pasaron 4 horas, 5 horas, 6 horas, por ahí tiene que empezar a orinar. La furosemida no impide el fallo renal. La furosemida no va a bajar la necrosis tubular aguda. Entonces, el mecanismo, si va a tener la necrosis tubular aguda, ya empezó. Pero si ustedes expanden, y como no apareció la diuresis, le dan furosemida, me quedo sin un signo vital, porque si baja el láctico, mejora la presión, mejoró el color, la enfermera me dice que está mejor, paremos un poco con querer ver orina. Entonces la conclusión es, la monitorización apenas sospecho, me le pongo el monitor, aunque sea con eso, aunque después el chico esté perfecto. El parece distinto, necesita monitorización. Lo diagnostico, el tratamiento cuando empieza el oliguro, la hipotensión, siempre me fijo cuáles son las vías porque después va a ser muy difícil encontrárselas. El respirador, aunque no tenga malos gases, si el paciente lo veo mal perfundido, si está feo, y le pongo el respirador a la primera vez que yo veo que el chico respira superficial. Obviamente los antibióticos, acordarme que el prematuro y el recién nacido de término son diferentes y el prematuro me implica no solamente ser como menos agresivo y menos bolos y menos todo eso, y que tiene que mejorar eso en horas, porque si no, si el paciente no sale del shock, va a empezar en shock irreversible, y eso sí que es un fracaso, sobre todo si yo hubiera podido hacer cosas. Muchísimas gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Excelente tu charla. Excelente, sumamente clara. 450 personas te han visto de todo el país. Abarcaste todas las provincias, abarcaste Perú, Bolivia, eso. Colombia. Saludos a todos. Todos, con muchísimos saludos de afecto, de cariño hacia vos y agradeciéndote este espacio que te has tomado para esta charla. Si estás de acuerdo, podemos comenzar con algunas preguntas del chat. Vamos. La primera pregunta era acerca del NIRS. ¿Qué era? ¿Cómo se utilizaba? Miren, el Near Infrared Spectroscopy es un monitor más. Un monitor más que en realidad empezó más en pacientes pediátricos post cirugía cardiovascular. Yo les cuento una anécdota. El hospital hace muchos años me dijo que había 2 equipos que yo podía elegir. Tuve esta suerte, o el NIRS o el monitor de función cerebral. Yo podía elegir uno de los 2. Yo en su momento elegí el monitor de función cerebral y no me arrepiento, pero los pediatras eligieron el NIRS. El NIRS lo que nos permite es evaluar la perfusión de una forma bastante directa, pero que nosotros, si no, lo tenemos que poner y ver la tendencia. Lo ponemos en el cerebro, en la cabeza, y lo ponemos a nivel esplácnico. Y nos puede dar una idea. No crean que todavía hay mucha publicación de chicos con y sin NIRS y ver la evolución, pero nos da una cosa más. Realmente nosotros lo usamos, lo ponemos, y en los pacientes chocados nos da una noción de perfusión y nos da una idea de que si el NIRS está bien, y el chico por ahí no está mal, pero el NIRS empezó a mejorar, es como el láctico. Un solo valor no sirve, pero si el láctico empezó a bajar, acuérdense que el láctico primero sube, ojo, si hacemos las cosas bien, primero sube y después baja, así que no se asusten, estaba en 7, que ya es un valor horrible porque es más de 2, pero bueno, entonces es una cosa más, pero la tenemos que usar y poco a poco se va a ir usando más. Y yo creo que, bueno, ahora, si vos me decís, tengo NIRS, pero no tengo, qué sé yo, óxido nítrico, te digo, no, mi amor, compré óxido nítrico. Tengo NIRS y no uso presión arterial invasiva, olvídate. Primero presión arterial invasiva. O sea, no tengamos el último aparato si todo lo demás no se dio. Hay que ser coherentes como monitorizo a un chico. Perfecto.
Otra de las preguntas es, ¿en el prematuro extremo hay algún límite en el volumen de cristaloides a expandir antes del uso de inotrópicos? Bueno, en el prematuro extremo, cuando compararon, no en shock, pero en hipotensión, cuando compararon volumen y dopa, les dio igual. Y les da dopa primero o ahora dobuta, depende como ustedes quieran emplear. No, en el shock séptico es diferente a la hipotensión del prematuro. En el shock séptico es una cosa, hipotensión es otra. Si estamos hablando de shock séptico, hay un límite y lo más importante es la velocidad de infusión. El doctor Wynn sugiere, y la FIA sugieren hacerlo en 30 minutos, el bolo tratar de no usarlo, y el límite sí, no llegar a valores muy altos y esperar, por ahí uno le pone 5 por kilo si es muy pequeño, y después es mejor varias veces poco que una vez mucho. Ese sería el concepto. Y siempre fisiológico. Perfecto. Otra de las preguntas de Javier Friedman, ¿la hidrocortisona puede perjudicar el sistema inmune del recién nacido? Lo que pasa es que en los chicos con shock se ha visto una disfunción. Hay dos cosas que hace la hidrocortisona bien, usada en el momento. De ninguna manera yo digo que hay que usarla de rutina. Siempre hay que hacer esa coherencia y empezar con la dopa, ver si hay que agregarle otra droga más si es resistente a la dopa, ver si hay un espacio para la dobuta, si hay que poner adrenalina. Y cuando ya es el shock refractario a la adrenalina y no tiene derrame pericárdico, no tiene neumotórax, no tiene hipocalcemia, no tiene CO2 de 20, y las drogas le están entrando, porque esa es la otra, y las drogas le están entrando, miremos siempre eso, que no esté puesta la percutaña en el mismo lugar que yo tengo puesto el manguito de presión arterial, que es un clásico, o que tengo puesto el saturómetro con el manguito. Todas esas cosas están dadas. La hidrocortisona tiene por dos motivos. La primera, porque tiene ese efecto mineralocorticoide, que es más lento, pero tiene un efecto sobre los receptores son proteínas, y los receptores se gastan, la proteína se consume y aparece otra vez, se consume y aparece otra vez. En esa vida media de los receptores funciona la hidrocortisona, los mantiene como más activos, y entonces en el shock lo llama la down regulation, que cuando ya tapé todos los receptores con las drogas, la hidrocortisona tiene un lugar. Entonces ahí, y no actúa sobre el sistema inmune porque yo no se la puedo dejar más de 2 días, 3 días, no mucho más, porque aparte el shock no dura tanto, chicos. El shock no puede durar 2 días. Estamos hablando de horas. Estamos hablando de que yo estoy 6, 7, 8 horas hasta que logro completar todo, pero yo en 2 o 3 horas ya diagnostiqué que es resistente a las catecolaminas. No es que estoy 2 días diciendo es resistente a la catecolamina, son horas. Y ahí hay un espacio. Si yo no logro mejorar la presión con la adrenalina y yo no encuentro por qué ese paciente está cada vez más chocado, hay un espacio para la hidrocortisona ahí. Y en general se usa hidrocortisona que actúa más rápido. Perfecto. Otra de las preguntas de César Coimbra, ¿cuál es la experiencia en milrinona y sepsis? No hay experiencia, menos trabajos, y la mirrinona tiene más uso que publicaciones. Es una droga que es extremadamente buena cuando el tema es la mala función miocárdica pura y no actúa por los receptores habituales. Como no actúa por la alfa, beta, tiene una vida media más larga, que ni siquiera se conoce. Acaba de aparecer hace 4 años el primer estudio de farmacocinética de la milrinona que hizo Haresh Kirpalani, y qué sé yo, la vida media y la farmacocinética varía de cuántos días de vida tiene el chico y cuántos días de vida tiene el chico, básicamente, y no puede por riñón. Entonces la milrinona tiene un espacio cuando a lo mejor hay mala función miocárdica con hipertensión pulmonar, y yo veo que hay mala función miocárdica y hay hipertensión pulmonar, a lo mejor hay, pero no porque un chico esté escéptico tengo que poner milrinona. Recuerden una cosa, 2 cosas. La milrinona en general se puede usar en push, pero da mucha hipotensión. El que lo usa en push la puede usar y aparte deja el goteo. Nosotros en el hospital no usamos en push por esa hipotensión que da, y el espacio yo lo dejaría. Si el paciente tiene mala perfusión y mala función miocárdica, la dobuta es una droga súper noble que tiene una vida media muy corta, y si me eso es hipertensión pulmonar, para una esposa para la milrinona, pero tiene vida media larga y da hipotensión porque da baja la poscarga, igual que la dobuta. Así que ojo con la milrinona, la usamos más de lo que conocemos, y realmente hay un camino largo para recorrer, y es hora, y no hay tantos artículos sobre milrinona. Una vez el grupo Pediatrics publicó cuál era la droga que había aumentado más su uso en los últimos años. Esto habrá sido hace 3 años y era la milrinona, pero no hay tanta evidencia. No lo usaría Perfecto. Abel Mellanet dice, ¿cuál es el valor del índice de perfusión en la evaluación de la perfusión si no tengo NIRS?
No, la verdad que el índice de perfusión cada vez está teniendo, primero que como viene adosado al saturómetro, viene bien y podemos mirarlo, ya se sabe valores normales y cada vez está teniendo un rol más importante, va a ser coadyuvante va a ser como un monitor más que nos va a señalar que si mejora la perfusión nos quedamos más tranquilos. Acuérdense que cuando nosotros tenemos que actuar con relativamente poco tiempo, cualquier cosa que nos dé más datos nos da un poco más de tranquilidad. Como yo les cuento el láctico. Si yo tengo un paciente que tiene 7 de láctico, a la hora le saco y tiene 9, pero a las 2 horas le saco y tiene 6, y a lo mejor no empezó a orinar, la presión arterial empezó a mejorar, pero el láctico empezó a bajar, a mí me da como una sensación de tranquilidad. Y lo mismo pasa con esto. Si baja la frecuencia, yo digo, hablemos del índice de perfusión, hablemos que es piola, pero no recordémoslo que lo primero que va a bajar cuando hacemos las cosas bien es la frecuencia cardíaca. Si yo estoy en 180 y bajó a 140, algo bien estoy haciendo. El índice de perfusión hay que empezar a usarlo porque de a poco están saliendo cada vez más publicaciones, pero bueno, hay que empezar hasta a aprender sobre el índice de perfusión. Nosotros, por ejemplo, no lo usamos tanto como deberíamos, pero como les digo, coherencia, primero coherencia, hagamos las cosas bien, monitoreo la tensión arterial invasiva, me fijo las vías que estén bien puestas, no le tengo miedo a la presión arterial invasiva y al usarla de rutina, hay cosas que podemos usar antes de esto. Otra pregunta, Diana, de María Leal, dice si la expansión entonces se debe hacer en alícuotas. Depende del tamaño del chico. Yo si, por ejemplo, es un bebé de término, 10 mililitros por kilo en 20 minutos, es mejor que darle 20 mililitros por kilo en 20 minutos, porque podés darle 10 mililitros por kilo, podés esperar, ves que le bajó la frecuencia cardíaca, le mejoró la presión arterial, bien, pasaron 10, 15 minutos, no respondió, le das otros 10. Y en el prematuro lo mismo. Siempre es mejor dar, no digo que des 2 mililitros por kilo, pero si vos por ahí das 5 mililitros por kilo y esperás, puede ser que te sirva. Es mejor eso que pasarte, porque el costo de pasarte es alto. Entonces conviene esperar. Y en el shock siempre conviene ir activamente subiendo. O sea, no ponerle 5, irme, no, 5. Como responde minutos, 7. Como responde, 10. Y ir activamente aumentando, por eso me refiero a los líquidos también, y si ustedes leen este artículo que yo les recomiendo de la Clínica de Perinatología, van a ver todas, pero absolutamente todas las dudas que hay. De Néstor Bain, ¿vale la pena jerarquizar, como lo hizo Diana, lo indispensable de estar al lado del paciente, sí, no irse a dormir porque es de noche, no ser sordo a los enfermeros? El shock es un desafío. Bueno, a mí me parece apasionante porque me gusta y yo sé que en mi hospital, en mi servicio, es un servicio, en ese aspecto yo estoy extremadamente contenta y tranquila de cómo se enfoca los pacientes graves en ese aspecto, porque enfermería está muy atenta, porque sabe lo que es las vías, porque los sinotrópicos se ponen y uno puede ver el índice de cantidad de bombas. Vos tenés un paciente con 7 bombas, ya sabés que es un paciente grave, todas las bombas puestas, todas identificadas, todas con el goteo, todos los goteos se hacen por computadora. Realmente para mí es un orgullo, pero la silla tiene que estar y sobre todo el mejor monitor. Yo no le voy a dejar un monitor, el viejo monitor con los sensores que no funcionan. Ese chico merece lo mejor porque no tengo mucho tiempo para equivocarme ni para que me diga algo que yo tengo que actuar. Entonces, el radiólogo que venga y le saque una placa, yo no puedo tener un chico chocado y no tener una placa de hace media hora. ¿Entienden? Porque el maldito pericardio lleno de parenteral, del parenteral nos ha pasado a todos. Por eso me parece que la ecocardiografía funcional va a tener un rol importante en ese tipo de cosas. O la ecografía en general para ver el neumotórax. María Leal pregunta, ¿qué parámetro usar para iniciar dopamina? La presión arterial, o sea, uno ve al bebé y se da como una idea. Uno generalmente ve la presión, pero no es lo único que tiene que ver, porque la presión arterial, la diuresis, la perfusión, el láctico, todas esas cosas nos van a dar una noción de que ese paciente está o en bajo gasto o hipotenso. El tema del shock caliente, del paciente que es hipotenso, pero que tiene buena función cardíaca. La dopamina frente a la presión arterial, y ya tenemos un montón de curvas de presión arterial que podemos ver. Ya, por más que en chicos incluso muy chiquititos, hay en esta misma clínica, para que le interese, el doctor
creo que es el doctor Batton, pone un montón de curvas de presión arterial para que uno las tenga presentes por edad gestacional. Entonces uno va viendo, si el paciente está hipotenso y creo que necesita un inotrópico y el paciente es chiquito, empezar con dopa a 5. No, por ahí no es shock, es simplemente hipotensión. Y en la misma droga, empezaría con 5. Si el bebé es prematuro, empezaría por ahí con 7 si es de término y lo subiría el goteo. Insisto, no dar goteo, no. El otro día recibimos un chico con dopamina y dobutamina en el mismo suero y eso no estaría bien. Vos decís que arman el suero y adentro del suero ponen la dopamina y la dobutamina. Eso era hiper común, súper común era hace un tiempo. Dopa y dobuta en el mismo frasco, en el mismo suero, era algo común, Dopa 10, dobuta 10, dopa 10, dobuta 7, dopa 7, era súper común. Cada vez más lo vemos menos. El otro día me sorprendí cuando lo vi con un chico llegar, casi no lo vemos eso, pero todavía hay gente que une las drogas porque no sabemos cuál actúa. Hay que poner la dopa primero o la dobuta cualquiera, ver si funciona, subirla, si no funciona, quieren asociarla. Y esta asociación, que cada vez más está entrando en el algoritmo, tiene muy, pero muy pocos artículos. El doctor Vine se va a acordar, hace unos tiempos tuve el privilegio de ser invitado a una charla en su congreso, que yo dije, vamos, no le voy a dar una charla de dopa y dobuta, dopamina y dobutamina. Él se llamaba Dopamina y dobutamina, un matrimonio indisoluble. Casi no encontré un solo artículo, casi me muero para preparar esa charla, y nosotros la asociábamos, pero no había tanto artículo. Ahora hay como más experiencia con cero evidencia, pero sí mucha más experiencia. Y creo que va a poder aumentar la evidencia en la medida que podamos medir más cosas. Sí, desde Ecuador. Desde Ecuador, Diana José Rivadeneira. En un recién nacido séptico muy edematizado es muy complicado de manejarlo. ¿Cómo lograr controlar este aumento diario de edema? ¿Cuánto se lo puede restringir? ¿Limitar los bolos de solución fisiológica? Los pacientes edematosos, el edema lo que pasa es que el edema de afuera no es un problema, porque está edematoso, pero el problema es que el edema de afuera es edema de adentro. No hay edemas de afuera que no haya edema de adentro. Entonces está edematizado el pulmón, por ejemplo. Entonces, eso es un problema. El paciente edematoso no quiere decir que esté shock séptico, son diferentes, o sea, el shock séptico y el shock séptico. El paciente edematoso tenemos que ver bien exactamente por qué es el edema, qué es lo que le pasa al paciente, si el paciente está en necrosis tubular aguda y el paciente está edematoso porque lo que tiene es un déficit de la diuresis, si el paciente está edematoso porque está saliendo de un shock séptico y lo que pasó todo al intersticio y entonces hay que darle tiempo para que eso vuelva a su lugar. Si el paciente tiene poca diuresis es una cosa, si tiene buena diuresis, si le puede hacer balance negativo. En paciente edematoso no es que no hay lugar para una dosis de furosemida, que no es lo mismo que yo estoy diciendo del shock séptico o el paciente oligúrico, que la oliguria es parte del shock y yo lo que quiero hacer es quiero ver orina, no mejorar al chico. Y entonces en ese afán le pongo furosemida porque no estarían indicado en el algoritmo. En el algoritmo de shock en ningún lado está la furosemida, no está ni nada. Entonces, diferente es el edematoso, porque el edematoso, si está por lo que fuera, entonces a lo mejor sí hay un espacio para restringirlo, la furosemida, balance negativo, fijarse si el paciente necesita muchos aminoácidos, diferente el acítico edematoso del paciente con falla hepática, que ahí sí hay un espacio para la albúmina, o sea, cada paciente es cada paciente, pero me fijaría bien y tener paciencia, porque nadie se muere de edema. Si el problema es el edema y tengo paciencia, va a bajar cuando la diuresis esté bien. Así que ojo con una vez que está revertido la causa del edema como la sepsis, y bueno, le doy tiempo, ya va a bajar. Perfecto. De Ruth nos pregunta si a pesar del manejo de shock no mejora pensar en enfermedad metabólica. Sí, eso fundamental. Yo como no tenía 40 minutos, no puse el shock que no es shock, o sea, el shock séptico que no es shock séptico. La enfermedad metabólica, en general, en los primeros días de vida, por supuesto que da un cuadro de shock, lo mismo que la hipoplasia cavidades izquierda. La enfermedad metabólica puede dar cuadros de shock y en general se asocian a acidosis metabólica muy importante, a urea baja, busquen el anion gap,
calculen el anion gap, que muchas veces viene hasta en el equipo, en los gases, a veces te lo da, pero mejor calcularlo, y vean el anion gap. Si el anion gap te da que está alto, es que hay un ácido dando vuelta, y ese ácido tiene que ser uno que no es el que es habitual. Así que saquen el anion gap en un paciente en shock y ahí lo van a ver. Eso sí, tiene razón. No es común, pero ojo con los shocks que no es shock séptico. Disculpa. Rosana Andrade, ¿cuál es la dosis de hidrocortisona y por cuánto tiempo? La hidrocortisona para el shock no tendría que ser usada más de 2 días. Con eso hasta no inhibo el eje. Hay diferentes esquemas, nosotros usamos 2.5 miligramos kilo cada 12, pero hay otros que utilizan 1 miligramo kilo cada 8. Decidan ustedes, hay varias, justamente en estos el año pasado y hay varios capítulos en estas las clínicas de ahora, que aparecieron ahora en septiembre, o en la serie de Pauling de cardiovascular, con el famoso shock refractario. No era tan común capítulos que digan shock refractario y dedicarle un capítulo a los corticoides como hay. Y bueno, ahí van a ver que hay diferentes esquemas y diferentes comparaciones. Nosotros usamos eso, 2,5 miligramos cada 12, 2 días, nada más, 2 días. Bueno, Cecilia 2 días García porque es para el shock, para la hipotensión severa, perdón. ¿Sí? No, disculpa, Diana. No. Cecilia García comenta, es fundamental disponer de bombas suficientes. Sí, digamos que, hola Ceci, bombas suficientes y sobre todo lo que más importa es poco tiempo. Esto es poco tiempo, porque una cosa es un paciente hipergrave, como que nosotros tenemos ahora hernias diafragmáticas con una gravedad infinita, o qué sé yo, esto que tenemos nosotros ahí en el Garrahan, pero normalmente las neos comunes no tienen chicos con 7, 8 bombas, pero estos chicos necesitan eso, necesitan para poder tener todos los goteos separados y poder tomar las decisiones correctas y poder bajarlos separadamente. Sí, es verdad. Y la parenteral, no vamos a olvidar la parenteral, chicos, porque estos chicos necesitan proteínas, necesitan lípidos, no tiene absolutamente ninguna contraindicación la parenteral y shock séptico. Ojo con pensar que porque no puede recibir lípidos por el shock y todas esas cosas, no, se tiene que dar la parenteral. Sí. Graciela Justi pregunta, ¿dobuta y adrenalina? ¿Cuándo dopa dobuta? No en shock. No. Hay parejas que no van, porque actúan sobre los mismos receptores. La secuencia yo en un momento la dije. Uno puede empezar con dopa o con dobuta, depende de la causa. Mi paciente está súper hipotético. No se te escucha, Diana. A ver. Ahí, perdón, se corrí. O sea, dobuta adrenalina no es una buena combinación porque actúan igual. Acuérdense, hay 3 receptores aparte de los dopa y los B1 y B2. Los alfa, los beta 1 y beta 2. El beta 1 está en el corazón, el beta 2 está en el periférico y el alfa está en todos lados. Hay alfa 1 y alfa 2, pero bueno, no importa. La adrenalina y la dobutamina actúan los dos en los mismos receptores, solo que la adrenalina a bajas dosis actúan los beta 1 y los beta 2, como la dobutamina actúan los beta 1 y los beta 2. Así que adrenalina a bajas dosis, menos de 0,1, y dobutamina son iguales. Entonces, yo elijo una de las dos. Si el chico está en shock, yo le saco la dobuta, le pongo la adrenalina, porque aparte se le va a poder subir y va a tener el efecto alfa. Entonces, si el paciente tiene miocardiopatía pura, si lo que tiene es bajo gasto, la dobutamina es la droga. Ahora, si el paciente está entrando en shock, tiene bajo gasto, y yo le saco la dobuta, le pongo la adrenalina y le dejo la dopa dosis baja, pero dobuta y adrenalina actúan los dos en los beta 1 y beta 2. Después la adrenalina la sigo subiendo y solo actúan las alfa, y la dobuta yo la sigo subiendo, que no sirve para mucho porque más de 20 no está descripto, y si no responde a 10, no responde a 15, la dobuta ya no es la droga, y esa va a actuar con los beta 1 y beta 2. Y si está hipotenso, la única forma que la dobuta mejore la presión es que esté hipotenso por bajo gasto, si no la dobuta la va a bajar. Así que ojo, si el chico está poniéndose bajopléjico, vasopléjico, sacale la dobuta porque la dobuta te va a jugar en contra.
No sé qué otra Florencia pareja más me Chiarelli. dijo. Me olvidé alguna pareja más. Dobutamina, adrenalina. ¿Qué otra pareja era? Dopa-dobuta, ya la dije. ¿Y qué otra más? Esas dos eran. Tampoco vamos a utilizar adrenalina y noradrenalina. Son parecidas. De hecho, la dopamina, a partir de 10 gamas, libera noradrenalina. Entonces vos podés decir, lo dejo en 12 gamas de dopa porque respondió y no le subo más, pero si dopa. Florencia Chiarelli. Prematuros en caso de shock asociado a NEC perforada tienen un gran tercer espacio. El uso de expansiones tiene un lugar más importante en el shock séptico tradicional. Prematuros perforados. ¿Qué más? Menos mal que no me dijiste la combinación fatídica, que es prematuro perforado con ductus abierto. Eso es tremendo. Yo digo, ahí viene el prematuro perforado con ductus, y eso es un dolor de cabeza. No, acá no pregunta por ductus, por suerte. Ojo, ese es tremendo. Zafamos. Es tremendo, porque esa combinación es horrible. No sabes por dónde empezar. Prematuro perforado, seguí, ¿qué más, Lucre? Prematuros con una NEC perforada, con un tercer espacio. Sí. Prematuros con una NEC perforada. ¿Qué me dijiste, perdón? Que te interrumpí. Prematuros perforados, ¿qué más dijiste? El uso de expansiones, ¿cuál es el lugar importante más allá del shock séptico tradicional? Bueno. Calculo que sí. Quiere decir hasta cuánto expandirlo. Lo que pasa es que si el prematuro está perforado, o lo opero o lo dreno. Si el prematuro está perforado y en shock, porque puede estar perforado y estar bárbaro, pero está perforado y en shock, lo dreno si está muy mal o que lo operen. Entonces cuando lo dreno, ya el tercer espacio ese va a salir para afuera y yo voy a saber exactamente lo que le tengo que reponer, porque eso que salió tendrá que entrar. Porque lo que sale es líquido peritoneal que le pertenecía al chico porque era del plasma, es como un filtrado. Entonces, cuando le pongo el drenaje, más vale que cuente lo que sale de ahí, y eso que cuente se lo tengo que volver a poner en forma de fisiológico. Muchas veces en estos chicos, recuerden que no lo dije, pero a veces hay un espacio para la transfusión, porque estos chicos están graves, tiene 33 de hematocrito y yo le tengo que transfundir, y eso también vale como líquido que le estoy poniendo y de buena calidad, porque le da todos los glóbulos rojos y le da volumen. Ese chico no lo tengo, obviamente que le voy a tener que drenar, lo que salga del tercer espacio lo voy a medir y se lo voy a reponer y probablemente me quede corto, y ese chico no tiene límites para la indicación de fisiológico, porque lo está perdiendo de verdad. Diferente es el bebé que es hipotenso y que yo me excedo con el fisiológico porque lo vi hipotenso y doy las expansiones. Ahora, si yo tengo que lo está perdiendo como un postquirúrgico o como chicos que están perdiendo por algún motivo tanto líquido, yo sé que le tengo que responder. Le tengo que reponer porque le tengo que yo un kilotórax, yo tengo que reponerle lo que pierde. Y ahí en el bebé perforado, todo lo que pierde se lo tengo que dar. Así que ese sí que más vale que le voy a dar. ¿Qué sé yo cuánto le voy a dar? Capaz que le doy 30 por kilo, 40 por kilo, media bolemia. No sé lo que le tengo que dar, pero le voy a tener que dar lento, nada en push, pero el líquido no me puedo quedar atrás cuando yo veo que pierde. No es lo mismo que el hipotenso, chocado, que está vasopléjico y que yo le pongo expansiones para llenar el intravascular mientras espero que los sinotrópicos o los vasopresores yo logre ponerle la droga. Si el chico pierde, lo pongo. Es así de simple. Otra de las preguntas es, Mario Balone nos pregunta si usamos ranitidina al dar hidrocortisona. Y otra de las preguntas referente a la hidrocortisona son los niveles de glucemia aceptados. Bueno, el tema de nosotros de rutina no lo usamos, y ranitidina la verdad que tiene sus problemas. La verdad que no lo usamos. Si el paciente por ahí vemos que tiene por la sonda nasogástrica, sangre, etcétera, pero no de rutina como hacen los adultos o los pediátricos. Y con respecto a la hiperglucemia de la hidrocortisona, es en general cuando la uso asociada a adrenalina. Cuando uso adrenalina con hidrocortisona, esos chicos tienen más hiperglucemia, y lo vemos también que aumenta el láctico. Entonces, si yo ya estoy usando el efecto alfa de la adrenalina y pongo hidrocortisona, voy a tener la hiperglucemia, y la hiperglucemia, mientras sea una glucemia alta, no pasa nada, le bajo el flujo muy lentamente,
no, acuérdense, la glucemia ni siquiera a lo que pueda dar, que yo 180 de glucemia, no tengo que hacer nada, acuérdense que ni siquiera aumenta la presión, se divide por 6, por 16 la osmolaridad, así que 180 de glucemia lo único que me dice que tenés que bajarle el flujo y acordate que se lo bajaste y ir manejando lentamente el flujo, no tengo que actuar con menos insulina. De Mario del Barco, gracias Hey, Diana, y ¿cómo andás, Mario? Con respecto a la oxigenación, ¿qué valores de hematocrito, de hemoglobina debemos mantener? Uso de glóbulos rojos, shock con plaquetopenia, ¿cuándo corregir? Yo con los glóbulos rojos, sobre todo si un paciente está en shock, hay que mantener el hematocrito clásico de 40, lo más cercano a 40 que podamos. Eso va a mantener, sobre todo si tengo aumento el consumo de oxígeno, no tengo que permitir que no haya lo suficiente hemoglobina circulando, así que mantener el hematocrito. Y con respecto a las plaquetas, solamente dar plaquetas cuando llegan a los niveles peligrosos, y bueno, en mi caso nosotros menos de 50.000 plaquetas, nosotros ya damos plaquetas, sobre todo y tenemos que hacer algún procedimiento, y depende del grado de plaquetomía. Muchos pacientes salen del shock séptico y quedan con inhibición medular de la plaquetopenia y tardan en recuperarla más días de lo que el chico salió del shock, pero no transfundimos de rutina plaquetas a menos que bajen de un nivel o que yo tenga menos de 20.000 plaquetas, obviamente que se transfunde, pero si tengo que hacer un procedimiento, menos de 50.000. Pero si tiene 90.000 plaquetas, sé que están bajando y no hago nada. Celina Maigua, ¿es conveniente asociar, por ejemplo, meropenem y amikacina en el tratamiento inicial de un choque séptico mientras esperamos los resultados de los cultivos? Cada servicio tiene que conocer su fauna, para decirlo de una forma. Cada servicio sabe cuáles son los gérmenes predominantes en su servicio. Y si en su servicio hay gram negativos y el maldito Acinetobacter, que tiene muchos servicios de neo, que está agazapado para saltar sobre algún paciente, ustedes saben con lo que pueden usar. Y no hay contraindicaciones de la mica, a menos que el paciente esté demostrado que tenga fallo renal y potencia el uso de meropenem. Lo que pasa es que muchos servicios asocian vancomicina a meropenem. No importa, hay que empezar con un antibiótico. Lo importante son dos cosas. La primera, que si el shock no era por shock séptico, sacarle los antibióticos y estar lo más atento posible a achicar el espectro si aparece el germen. Pero yo potencio del meropenem si es eso. Perfecto. Otra de las preguntas de Javier Meritano, dice, excelente Diana, nadie lo nombra, pero se usa en muchas ocasiones en acidosis refractarias. ¿Cuándo y cómo se puede usar el bicarbonato? Es cierto que nadie lo nombra y nadie lo nombra, de verdad que nadie lo nombra. Nadie, o sea, por debajo de 7,20 de pH, ya empiezan a dos cosas. Antes se decía que había un pH por debajo del cual no se funcionaban los inotrópicos, y eso no está tan demostrado, Lo que pasa es que hay otras funciones, no los inotrópicos, hay otras funciones que no funcionan tan bien por debajo de entre 7 y 7,20. La acidosis refractaria, lo primero que hay que ver es qué es lo que no está funcionando. Nosotros hemos visto acidosis refractaria o grave, acidosis secundaria a un montón de cosas. La acidosis inmanejable, busquen otra cosa, chicos. Yo no he visto acidosis más severa que la de la coartación de aorta, que se le está cerrando el ductus. Esos chicos tienen menos 20. Un chico que llega a menos 20 a la guardia, 7 días de vida, menos 20 de exceso de base, háganle el ecocardio. No, es raro que venga de su casa con un shock séptico. Menos 20 y viene de la casa, tomarle la presión arriba y abajo, porque ese chico o se le cerró el ductus a una coartación severa o la hipoplasia en general da síntomas antes, pero yo a ese le pondría más prostaglandina que otra cosa. El shock refractario, cuando llega esa acidosis inmanejable, ya es más inmanejable todo. Me parece que ya no hay retorno. Obviamente que en ese caso se le puede poner bicarbonato sin duda, pero vas a ver que va a durar media hora y va a volver a bajar. Me parece que hay que tratar, si llegamos al inmanejable, es que nos tragamos un montón de pasos antes, y dos cosas, o fuimos, o no nos dimos cuenta, o nos ganó la batalla. Estamos, no es que yo quiera ser dramática, pero hay un juego de poder entre el shock séptico que va progresando y lo que yo hago, y la batalla a veces se pierde. Lamentablemente con este desbalance que hay, estos factores genéticos, a veces hay chicos que uno hace todo bien, no se movió de al lado,
progresó todo lo que tenía que progresar y a veces pierde la batalla, y se pierde la batalla, y mientras estén los padres al lado y digamos lo que pasa. Yo he visto shock irreversibles, a veces ya no se usa más, pero antes las parenterales contaminadas hacían unos shock que no se volvía más. Así que a veces uno perdió la batalla y tiene que darse cuenta que perdió la batalla y empezar ese camino de batalla perdida. Y no encarnizarse cuando no, si el paciente no pasa de -20, ya está. ¿Cuántos gases va a tener a -20? ¿Hiciste todo bien y sigue a -20? De eso no sé, de ahí no. Y hay que tener cuidado con eso también. Bueno, y una de las últimas preguntas es ¿en qué lugar poner las prostaglandinas en la urgencia sin diagnóstico ni ecocardio? Una cosa con Javier, obvio que hay que De usar Magdalena. bicarbonato. Lo que no hay que usar es de rutina. No hay que usar con -10 cualquier momento o -15 cuando hay un montón de cosas para hacer. Ahora, si yo tengo 680 de pH y le hice todo, y bueno, llega un momento que por suerte, pero no es eso a la que se refería Judy Ashner. Y vos me preguntabas cuándo usar prostaglandinas. La prostaglandina, lo peor que te puede pasar es que te dé hipotensión. No es una droga, es una droga que si te equivocás, no es una droga tan mala y puede salvar vidas. Entonces, primero, obviamente que si el paciente lo pusiste respirador, sigue acidótico, no mejora, las extremidades frías, no tenés ecocardio, por algo vos sospechás que tiene una cardiopatía, llegó de su casa, porque el que está en el medio de la terapia y de golpe por eso se pone horrible, lo más probable es que hay un huésped en su sangre que le está haciendo eso. Pero si viene de la casa y vos lo tenés, el chico está en shock y no hay forma de sacarlo del shock y no hay forma de conseguir un ecocardio y el paciente no orina, tiene presión arterial baja, bueno, lo peor que te puede pasar con las prostaglandinas es que le baje más la presión y lo mejor que te puede pasar es que al conductus y le salves la vida. Se revierte la hipotensión de las prostaglandinas y, bueno, ese chico si pasaste, obvio que se puede poner prostaglandinas ciegas, no me parece mal. Incluso si tenía hipertensión pulmonar se la va a bajar. Así que incluso a veces pasa de que se cierra un ductus. Así que no me parece mal. Lo que me parecería mal es ponerle prostaglandinas cuando uno no hizo los pasos anteriores, pero no me parece que esté. Tiene que estar en cualquier. Fíjense que en el algoritmo, yo los hice simple, pero cuando los vayan a buscar a la bibliografía, en todos los algoritmos, ser el prematuro incluso dice poner prostaglandinas. Así que perfecta la pregunta y la respuesta es está bien. Bueno, y la última pregunta de Daniel. ¿Se podría expandir con lactato Ringer en vez de solución fisiológica por la acidosis metabólica hiperclorémica? Sí, lo que podemos pasar. Ringer está en todos los libros. Cada vez se dejó de usar, era una droga que hasta en Estados Unidos se usaba mucho y cada vez se usa menos. Nosotros no tenemos experiencia en Ringer lactato. A veces cuando hay hipercloremia nosotros le pasamos a acetato, no cloruro de potasio, sino acetato de potasio. No usamos Ringer lactato. No digo que esté mal. Diana, discúlpame, no se te escucha. Perdón, no sé qué pasa, a ver. Ahí sí. Ahí. El Ringer lactato nosotros no lo usamos, yo realmente tengo muy poca experiencia. Está en la bibliografía, yo creo que cada vez se utiliza menos, porque antes estaba siempre en la primera línea, pero en otros lugares cada vez está, me parece que se usa menos por cómo yo lo veo citado. Si alguien tiene experiencia con Ringer lactato que lo diga, yo realmente en mi servicio, en el servicio casi no lo usamos. No lo usamos, que casi, no lo usamos. Perfecto, Diana. Bueno, no hay más preguntas. Creo que hemos ido resolviendo todas las inquietudes. Desde CEFEN, Diana, te queremos dar las gracias, infinitas gracias. La verdad que nos has dado una charla sumamente clara. Agradecerle a todos, 450 personas unidas en este momento. Y bueno, la idea un poco desde el CEFEN es esto, ¿no? Poder aclarar estas dudas, tener un trato, un diálogo con los disertantes de esta forma. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Quería felicitarte por tu gestión. Veo al CEFEN con una llegada a los problemas de los neonatólogos realmente muy buena. Y neonatología, realmente lo felicito, estoy
muy contenta de los jóvenes bueno, o no tan jóvenes que vienen, que son un poco más jóvenes que nosotros. Me da mucha entusiasmo de ver la neonatología que tenemos con ellos. Y aparte me da mucho placer ver un montón de caras conocidas que me encantaría saludarlos a todos, pero bueno, muchos fueron ex residentes del servicio, así que a todos los que conozco les mando un abrazo, y a los que no conozco, ahí están, a los que no conozco, que me hayan escuchado. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos y nos vemos pronto. Nos vemos. Chau, chau.